Hoy estaremos continuando con nuestra enseñanza de los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos. La semana pasada estuvimos hablando al respecto. Si no escucharon la enseñanza anterior, yo les exhorto que la escuchen. Esta será una pequeña serie que durará varias semanas, ya que hay muchos mandamientos que nuestro Señor Jesucristo mandó y manda a sus discípulos. Y mientras más conocemos lo que el Señor pide a cada uno de nosotros, si deseamos ser verdaderos discípulos, de mayor facilidad que tendremos para mantenernos en ese camino angosto que pocos encuentran. En Juan 15:14 dice la palabra: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esto es un mandamiento. Aquí el Señor dice que son mis amigos. Dice la palabra, ¿son todos mis amigos? No. Dice, si hacéis lo que yo mando, soy mis amigos. En pocas palabras, aquí el Señor Jesucristo está mandando a que hagamos lo que Él dice. Eso es un mandamiento, el hacer lo que el Señor Jesucristo nos dice. Pero para poder cumplir con cada uno de esos mandamientos, pues obviamente tenemos que conocer lo que Él nos manda. Es la razón por la que estamos en esta serie compartiendo lo que el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos. Porque nosotros queremos ser sus amigos. Pero para ser sus amigos, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que Él nos manda. Pero antes de hacer lo que Él nos manda, tenemos que saber qué nos manda el Señor. Así que miren la enseñanza anterior. Miren esta completamente hasta el final. Y no se pierdan ninguna de las próximas. En esta iglesia somos discípulos de Jesucristo. Y nuestra misión es cumplir con la gran comisión, hacer más discípulos, verdaderos discípulos, discípulos de Jesucristo, discípulos verdaderos que caminen en poder y que prediquen el verdadero evangelio sin contaminación. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tenemos que tener fe en Dios. Aún el tener fe en Dios es un mandamiento. Aquellos que no caminan por fe no pueden agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El tener fe en creer en su palabra, el creer que todas sus promesas y que todo lo que está escrito es verdadero y que cada una de sus promesas y palabras se cumplen, es un mandamiento. Tenemos que tener fe. Tenemos que confiar en Dios. Lucas 12:5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. El temer a Dios es un mandamiento. Debemos de temer al Señor. Si verdaderamente creen que Dios es justo, si verdaderamente creen que Dios es santo, si verdaderamente creen en su palabra y entienden que aun aquellos que liberó de Egipto, con su diestra poderosa sacó a su pueblo elegido, a Israel, de la esclavitud de Egipto. Pero el mismo que sacó a su pueblo elegido con su diestra poderosa, con señales y prodigios, abriendo el mar rojo para que pasaran de pie y haciendo señales y prodigios ante el faraón y su ejército. Ese mismo luego destruyó a miles de los que liberó cuando se rebelaron y pecaron. Entonces, si verdaderamente quieren ser amigos del Señor, si verdaderamente quieren ser sus discípulos, entender que Él es Dios, Él es amor, pero también Él es justo. Él no tiene oscuridad. Él no tendrá por impune al que peca. Así que hay que ser pronto para arrepentirse. Hay que caminar con temor de Dios durante nuestra peregrinación aquí en la tierra, porque Dios, Él no hace acepción de hombre ni de mujer. Aún los ángeles que pecaron, después que habían estado con Él quizás miles de años, cuando se rebelaron, ¿qué pasó con ellos? Fueron lanzados para abajo y se convirtieron en demonios y ahora están destinados a una eternidad en el lago de fuego. Y ahí irán, desafortunadamente mucho, porque es estrecho el camino que lleva a la salvación y es amplio el camino que lleva a la perdición. Y muchos, por no temer a Dios, caminan conforme al mundo y viven una vida para agradar a su carne, no para servir a Cristo. Entonces hay que caminar con temor de Dios durante nuestra peregrinación aquí en la tierra. Y es un mandamiento de Dios, temer a Dios. No hay que temer al diablo. No hay que temer a aquellos que solo pueden matar el cuerpo. Hay que temer a aquel que puede quitar la vida y
enviar el alma al infierno, al Señor. Es al único que tenemos que temer. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este es un mandato. Solo al Señor debemos adorar. Solo a Él debemos servir. Es un mandamiento que todos debemos de cumplir. Todos somos mandados a servir a Dios. Todos somos mandados a dar fruto para el reino de Dios. Mateo 4:7. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. No tentar a Dios es otro mandamiento. No debemos de tentar a Dios. En Lucas 10, voy a leer nada más una partecita del versículo 37. Dice: él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquí habla del samaritano que fue golpeado y quedó en muy malas condiciones. Pero luego pasó un religioso y no le hizo caso, no le ayudó, y la persona estaba tirada en el piso. Pero luego pasó otra persona y tuvo misericordia. Lo cargó, lo llevó a un lugar para que lo atendieran, y todavía él pagó para que estuvieran mirando por él y lo alimentaran. O sea, tuvo misericordia. Y aquí el Señor dice: entonces ve y haz tú lo mismo. Nosotros somos mandados a tener misericordia. Somos mandados a hacer el bien. Somos mandados a que si miramos una persona con una necesidad, hacer de corazón ayudarle como nos sea posible. Hacer el bien, tener misericordia con los demás, es un mandato de Dios. Mateo 4:19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Este es un mandato de Dios, el que le sigamos. Es un mandato el que pesquemos almas para el reino de Dios. Es un mandato el que si queremos ser verdaderos discípulos de Él, le sigamos, que guardemos su palabra. Y si verdaderamente le seguimos, pues el resultado de seguirle y de guardar su palabra es salvar almas, es ser pecadores de hombres para el reino de los cielos. Juan 15:14-12. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneceréis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No solo somos mandados a seguirle, pero somos mandados a permanecer en él. El permanecer en el Señor, el permanecer en su palabra, el permanecer constante en una congregación como esta, una congregación que predique la verdadera palabra, el ser constante en la oración, el hacer todas aquellas cosas que están aprendiendo en este lugar, al guardar su palabra. Este es un mandamiento. Somos mandados a seguirle, pero somos mandados también a permanecer. No son los que le siguen hoy los que reciben la corona de la vida eterna. Son aquellos que se mantienen fiel hasta el final los que recibirán esa corona. Eso es importante, tomar esa decisión de seguir. Por asimismo, es igualmente importante el que seamos constantes, el que permanezcamos en el Señor. Juan 15:7-12. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he mandado, permaneced en mi amor. Una vez más, el Señor está reforzando la importancia de permanecer en Él. Aquí también nos manda a que podemos pedir, pero también hay un requisito. ¿Cuál es el requisito para que pidamos lo que queramos y que lo recibiremos? Tenemos que permanecer en Él y su palabra tiene que permanecer en vosotros. Si cumplimos con nuestros requisitos, si nosotros permanecemos en Él y si su palabra permanece en nosotros, entonces Él es fiel y justo. Dice: pedid lo que queráis y os será hecho. Entonces podemos pedir. El pedir a Dios hasta cierto punto es un mandato. Pero aquí hay un mandato y es una evidencia a la vez de si somos verdaderos discípulos. En esto es glorificado mi Padre, dice el Señor, en que deis mucho fruto.
y así probéis que sois mis discípulos. Para mirar si alguno de ustedes es verdadero discípulo, si son discípulas, hay que mirar los frutos. En eso es glorificado el Padre, en que demos frutos. Ese es un mandato de Dios. Es algo que cada uno de nosotros, si somos verdaderos discípulos, tenemos que asegurarnos que estamos dando frutos. Tenemos que asegurarnos de que estamos aportando diariamente, constantemente, con perseverancia, nuestro granito de arena para que el avance del reino de Dios continúe alcanzando más almas. Marcos 9:35. Sentándose, llamó a los 12 y le dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Hay muchas personas que desean servir a Dios, pero ellos quieren ser servidos. Ellos quieren ser grandes, quieren ser apóstoles, quieren ser profetas. Ellos quieren ser aquella cosa que conforme al mundo supuestamente tiene prestigio. Pero ellos quieren obtener estas cosas de una manera u otra, quizás por su propio beneficio. Pero aquí el Señor está diciendo: si alguno quiere servirle, si alguno quiere ser grande, si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el servidor de todos. En pocas palabras, quieren cosechar muchas riquezas en el reino de los cielos, sean servidor de todos. Si no, mírenme a mí, cuántas horas paso aquí sirviendo a todos. ¿Cuántas personas sirvo? De todas partes del mundo. ¿Cuántas horas sirvo? 7 días a la semana. No me tomo descanso, porque mi descanso está con el Señor cuando parta con Él. Pero 7 días a la semana, por su misericordia, aquí estoy constante, perseverante, sirviendo a todo. ¿Alguno quiere ser grande? Sirva a todo. Sea el servidor de todos. Servir. A eso somos llamados, a servir. El servir es un mandato. El Señor mismo no vino a ser servido. El Señor, Él vino a servir. Y si queremos ser su discípulo, la palabra discípulo significa ser como el maestro. Si queremos verdaderamente ser sus discípulos, tenemos que aprender del maestro. Él vino a servir. Así que estamos llamados a servir. Estamos llamados a servir con nuestras habilidades. Estamos llamados a servir con la unción que Él nos da. Estamos llamados a servir con nuestras finanzas, con todas las cosas. Aún yo, con mi llamado de apóstol, yo sirvo con mi tiempo. Yo sirvo con la unción. Yo sirvo con mis habilidades. Yo sirvo con mis finanzas. No hay excusa. Todos tenemos que servir con todo lo que somos. Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Algunos dicen: Señor, yo te amo, pero se pasan el tiempo entretenido en la tele. ¿De qué manera le aman? En vez de gastarse esas 2, 3, 4 horas compartiendo videos de un canal como este, compartiendo una enseñanza como esta, o buscando personas ahí afuera enfermas y compartiéndole un video para que sean sanos, en vez de buscar alma, de compartir lo que ya han recibido, pierden el tiempo, pues no están amando a Dios. Otros dicen que le aman, pero trabajan, tienen recursos y nunca comparten el pan con el necesitado. ¿De qué manera le aman? No aman a Dios, hacen estas cosas. Algunos tienen recursos, trabajan y nunca apoyan la obra de Dios. Tampoco le aman a Dios. Aquellos que viven una vida así tienen la oportunidad de arrepentirse. Y el que se arrepiente y se aparte del mal encuentra misericordia. Pero mientras no se aparten del mal, mientras no se arrepientan, la palabra que dice: este pueblo con su boca me ama, pero su corazón está lejos de mí, le cabe a cada persona que no hace lo que Dios manda en su palabra. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. El hacer con los demás como nosotros queremos que ellos hagan con nosotros es un mandamiento. Y es un mandamiento muy importante. Si hacemos esto, no podemos ser egoístas. Si siempre estamos pensando en los demás, no estaremos pensando solo en nosotros mismos. Y al hacer esto, de mucho mal nos libramos. Es algo que todos debemos de aprender a hacer. Esta es una escritura que yo siento que todos tenemos que tener presente. Si todos pensáramos: ¿qué yo quiero que la hermana haga por mí? Y en vez de yo pedirle que ella lo haga por mí, yo lo hago con ella. Si yo pienso: ¿qué el hermano quiere que yo haga por él? O ¿qué yo quiero que el hermano haga por mí? Y en vez de pedirle que lo haga, yo simplemente lo hago por él. El hacer por los demás como queremos que ellos hagan por nosotros, esta es la ley y los profetas. En pocas palabras, es muy importante
El Señor nos manda a tener consideración de las demás personas, a no solamente pensar en nuestros deseos, en nuestras necesidades, en el yo. No, somos llamados a valorar los demás, a pensar en los demás, tal cual pensamos en nosotros mismos. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El guardarnos de los falsos profetas es un mandamiento. Es una de las razones por la que constantemente yo expongo la importancia de apartarse de las falsas iglesias, de apartarse de los lobos, de apartarse de las instituciones religiosas de este tiempo y de toda persona que no está siendo un verdadero discípulo del Señor. Es un mandato de Dios el que nos guardemos, el que nos apartemos, el que nos cuidemos de los falsos profetas. Porque si aceptamos los falsos profetas, son lobos, por dentro despedazan. Así que el apartarse de toda persona que no viva en santidad y que no haga verdaderamente lo que Dios nos manda como sus discípulos es un mandamiento. Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este es un versículo un poquito fuerte, pero aquí también es un mandamiento. Es un mandamiento primordialmente para los discípulos que estamos sirviendo en un ministerio como yo. Aquí en realidad tenemos el mandamiento. Si ustedes leen los primeros versículos de aquí, Mateo 7 del 1 al 5, los primeros 5 versículos, obviamente habla de que tienen que sacar la viga de su ojo para servir, para orar, y que son ciegos, guía de ciegos. O sea, aquí está hablando de las personas que sirven. El Señor está llamando santo aquí a nuestro tiempo, a nuestras oraciones. Aquí el Señor me manda a una persona como yo, que me usa por su misericordia, para sanar y para liberar. ¿Por qué las sanidades se dan y las liberaciones? Porque Él es santo, porque el santo mora en mí, porque el santo me ha dado poder. Entonces, Él manda a los siervos a que no demos lo santo a los perros ni a los cerdos. En pocas palabras, yo no estoy supuesto, ni ninguna otra persona que Dios usa como a mí, a orar por aquellos que yo no miro arrepentimiento. Yo no estoy supuesto a quitarle la comida a los hijos, que son aquellos que sí se han arrepentido, que sí desean hacer lo que agrada a Dios. Yo no estoy supuesto a quitar ese tiempo que es para los hijos, para darse a los perros y a los cerditos. Y todo aquel que no se arrepiente de corazón, toda dama o caballero que no se arrepiente de corazón, que no está dispuesto a apartarse del mundo para hacer lo que agrada a Dios, ante Dios, espiritualmente es considerado un perrito y un cerdito. Y a este tipo de personas yo en realidad no estoy supuesto a orarle, no estoy supuesto a ministrarle sanidad ni a liberarle. Es un mandamiento de Dios. No tenemos que dar nuestro tiempo a los perros ni a los cerdos. Hay razones, obviamente, con la guía de Dios, yo oro por todos. Si miran aquí lo que nos siguen constantemente, 7 días a la semana estoy y oro por muchas personas día a día. Rara vez rechazo a uno, casi nunca lo hago. Pero en ese sentido no significa que estoy haciendo bien en realidad. Estoy teniendo un poco más de misericordia de la que yo pienso quizás de la que debería hasta cierto punto. Estoy yendo a una línea más. Hace unos años atrás el Señor me amonestó con esa escritura, porque yo en realidad hacía lo mismo que estoy haciendo ahora. Pero luego a la misma vez yo sé que Él confortó mi corazón, porque así tuve la convicción de que hacía mal al orar por todas las personas. Y aún prácticamente oro por todos, por los hijos y por los perritos. Pero solo lo estoy haciendo por la guía de Dios, por la pelea espiritual que se está peleando, para que más personas tengan la posibilidad de ser salvos. Pero en realidad, a su tiempo no será así. A su tiempo, aquellos que yo no mire verdadero arrepentimiento. A su tiempo, aquellas damas que yo no mire verdadero arrepentimiento, pues no tendrán de mi tiempo. Porque el tiempo de los verdaderos siervos de Dios es santo y es para los hijos, no es para los perritos. Marcos 10, 9 a 12. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. El no separarse
El que no desunamos lo que ha sido unido por Dios es un mandato de Dios. El matrimonio verdadero, la unión no la hace el hombre. Esa unión es hecha por Dios. Y lo que Él ha unido, Él manda que no lo separen. Es un mandamiento de Dios el que no nos divorciemos. Es un mandamiento de Dios el que seamos fieles en esa área. Y como mandan otra palabra, si se divorcian, que no se casen, que se queden separados. Hay algunas pequeñas excepciones en las que sí es posible rehacer su vida, pero somos mandados en realidad a no divorciarnos. Lucas 12:15. Y les dijo: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Ese es un mandamiento muy importante, como todos. Pero la avaricia, tristemente, pone tropiezo a muchos. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. No podemos servir a las riquezas y a Dios. Las riquezas es una forma de distracción que de una manera u otra cautiva el corazón. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora bien, si el Señor nos bendice, porque es su voluntad, financieramente, la bendición que viene de Dios viene con gozo y no viene con esclavitud. Porque si verdaderamente viene de Dios, si el corazón está primero en la persona en Dios, antes que en el dinero, pues aún con el dinero recibido, ¿qué se va a hacer? Se va a servir a Dios. Pero si el corazón no está correcto y se recibe dinero, pues tristemente es casi un ticket al lago de fuego. Porque es más fácil, la palabra es verdadera. Toda palabra escrita es verdadera. Esa palabra también es verdadera. Como no hace riqueza en la tierra, sino en el cielo. Como la historia de Lázaro y del rico. Lázaro el pobre comía de las migajas, pero el pobre estaba haciendo con el Señor y el rico se fue al lago de fuego. Otra palabra dice: ay, pobre de los ricos, miserables de ellos que hoy ríen, y bienaventurados los pobres. Así que no siempre cuando entra dinero, no siempre cuando hay riquezas, significa que es una bendición de Dios. Dice: la riqueza verdaderamente viene de Dios, entonces es verdadera bendición. El Señor puede dar riquezas a algunos, pero al final de cuentas, nosotros no necesitamos riquezas para ser ricos. No necesitamos riquezas para ser felices. Necesitamos al Señor. Claro, hay necesidades básicas. Y con que el Señor nos dé aquellas necesidades básicas, con eso tenemos que estar sumamente agradecidos. Y por ninguna manera podemos permitir que las riquezas, que el dinero tome la prioridad primordial en nuestras vidas. Este mandamiento: está atento y guardaos de toda forma de avaricia. Tenemos que asegurarnos que aquellas cosas que buscamos son verdaderamente necesarias. No que estamos por avaricia, porque queremos acumular cosas y cosas y cosas. Estar buscando y buscando y buscando. Estar comprando y comprando cosas innecesarias. La avaricia, el amor a lo material, el amor a las cosas. Es un mandamiento de Dios el que estemos alerta. Y que no permitamos que el diablo nos seduzca de esa manera y que por eso tropecemos. No queremos ninguno terminar como el joven rico. El joven rico guardaba los mandamientos. Pero el Señor le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Él ya tenía riquezas y muchas. Y él se puso triste y se fue. Porque tenía muchas riquezas. Y él supuestamente quería a Dios. Pero es obvio que amaba más sus riquezas. Él no quiso vender todo lo que tenía para dárselo a los pobres y seguir al Señor. Es más importante seguir al Señor que tener las riquezas. Seguir al Señor, servir al Señor, debe ser la prioridad de cada uno de nosotros. Espero que hayan sido bendecidos con esta enseñanza de hoy. Y si así ha pasado, se han sido bendecidos, le pido que le den un me gusta al video, compártanlo. Ayúdennos a alcanzar más almas. Tú puedes unirte, ser útil y unirte a algo tan grande y maravilloso que el Señor está haciendo en esta iglesia. Con tu colaboración, compartiendo los videos y con tu apoyo también financiero, podemos juntos alcanzar más almas. Sus ofrendas son necesarias para que la obra de Dios cuente con los recursos de continuar haciendo la obra que hemos estado haciendo hasta el momento. Somos una iglesia en línea, pero asimismo en línea también tienen la oportunidad de apoyar la obra de Dios. Debajo del video van a encontrar un enlace donde pueden ofrendar con tarjeta de banco o con tarjeta de crédito. Su ofrenda nos ayuda
a que tengamos los recursos necesarios para continuar sanando a los enfermos, liberando a los cautivos y salvando almas para el reino de Dios. Que Dios le bendiga a aquellos de ustedes que tienen el amor suficiente para apoyar la obra de Dios. Que el Señor les bendiga y gracias por haber estado con nosotros.